Buenos días, tardes o noches a todos y todas, dependiendo el horario en el cual visualicen el video. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía de la región antebraquial. La región antebraquial presenta dos límites claramente definidos, un límite superior y un límite inferior. El límite superior pasa 2 traveses de dedo por debajo del pie del codo, o lo que es lo mismo decir 4 centímetros por debajo del pie del codo, y el límite inferior pasa por una línea horizontal imaginaria a través de la cabeza cubital. Es por ello que se define en todo este sector la región antebraquial. En la región antebraquial encontramos dos huesos fundamentales, dos huesos principales, que son el cúbito o ulna hacia medial y el radio hacia el lateral. Ambos dos huesos largos que se van a articular diafisiariamente a través de una articulación de tipo sindesmosis, que pertenece por supuesto al género de las articulaciones fibrosas. Esta membrana interósea que articula la diáfisis de ambos dos huesos, va desde el borde lateral de la ulna hasta el borde medial del radio y presenta dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. Aquí visualizamos los planos musculares de la región antebraquial. En este caso es un plano muscular anterior y lo primero con lo que nos encontramos de manera superficial es con esta estructura aponeurótica que se corresponde con la expansión de inserción aponeurótica del músculo bíceps braquial. A través de esta expansión, el músculo bíceps puede ejecutar el movimiento de flexión del codo y a través de su inserción tendinosa en la tuberosidad del radio puede ejecutar el movimiento de supinación. Si quitamos la aponeurosis bicipital, nos encontramos aquí con el grupo muscular más superficial de la región anterior del antebrazo. El primer plano está constituido por estos cuatro músculos seleccionados allí en la ilustración. Desde craneal hacia caudal son el músculo pronador redondo, el músculo flexor radial del carpo, antiguamente llamado palmar mayor, el músculo palmar largo, antiguamente llamado palmar menor, y por último el músculo flexor cubital del carpo, antiguamente llamado cubital anterior. Estos cuatro músculos van a conformar el plano más superficial de la región anterior del antebrazo. Bien, aquí visualizamos algunas ilustraciones extraídas de los atlas de Sobota en diferentes ediciones. Este es el músculo bíceps braquial y esta es su expansión aponeurótica hacia la fascia antebraquial. La fascia antebraquial en su segmento anterior. Esta expansión aponeurótica va a cubrir a los músculos más superficiales de la región anterior del antebrazo que acabamos de mencionar. Nuevamente los repetimos. Pronador redondo, flexor radial del carpo, antiguamente palmar mayor, palmar largo, antiguamente palmar menor, y por último el músculo flexor cubital del carpo, antiguamente cubital anterior. Si extraemos entonces a la aponeurosis bicipital y rebatimos un poquito este músculo, que es el músculo pronador redondo, en realidad no lo rebatimos, sino que lo dejamos en la ilustración, nos vamos a encontrar con esto de manera inmediata. Aquí visualizamos algunos elementos neurovasculares importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la región antebraquial de su segmento anterior. Aquí visualizamos entonces, atravesando por el surco bicipital medial o canal bicipital interno, a la arteria braquial junto con el nervio mediano, que son dos de sus elementos profundos más importantes. La arteria braquial en el límite superior del antebrazo se bifurca en arteria radial y arteria cubital o ulnar. Esta arteria radial va a caminar profundo al músculo braquiorradial, que aquí lo encontramos claramente rebatido hacia el lateral. Este músculo braquiorradial va a ser el límite lateral de la arteria radial y la va a acompañar en todo su trayecto. Hacia profundo, la arteria radial se relaciona con los músculos del plano superficial de la región anterior del antebrazo, es decir, se relaciona con el músculo pronador redondo, se relaciona con el músculo supinador, allí en su segmento posterior y más proximal, y luego se va a relacionar en su segmento distal con el músculo pronador cuadrado y con el músculo flexor superficial de los dedos. Va a caminar a través de un canal, que aquí lo vemos claramente delimitado, un canal que se encuentra entre los músculos brachiorradial, allí hacia el lateral, y el músculo flexor radial del carpo, antiguamente palmar mayor. Ese canal se conoce con el nombre de canal del pulso y permite justamente la toma del pulso arterial radial. Esta arteria en su trayecto va a dejar numerosos ramos colaterales. Sus ramos colaterales más importantes son la arteria nutricia del radio y la arteria interósea posterior, la rama interósea posterior de la arteria radial. En su segmento más distal, aquí la podemos ver, a la arteria radial, esta va a dejar una rama, que es la rama palmar superficial, que luego se anastomosa con la arteria cubital para conformar el arco palmar superficial. Esta arteria radial
también va a caminar en conjunto por la cara profunda del músculo braquiorradial con este nervio que visualizamos allí, aquí, que es un ramo terminal del nervio radial. Este va a ser el ramo superficial o sensitivo del nervio radial caminando por la cara profunda del músculo braquiorradial en conjunto con la arteria radial. De manera tal que si queremos trabajar o buscar en un preparado cadavérico al paquete vascular nervioso radial, no hay que hacer más que buscar a este músculo que vemos aquí, que ya pertenece al plano lateral del antebrazo, que es el músculo braquiorradial. Bien, además también aquí, en este sector, hacia el lateral del tendón bicipital, lo que ya es surco bicipital lateral o canal bicipital lateral, nos encontramos con elementos nerviosos importantes. Estos van a ser el nervio radial y sus dos ramas terminales de bifurcación. Una ya la mencionamos, que es la rama sensitiva, y otra es esta, que es la rama profunda o motora, o también llamado ramo interóseo posterior. Y esta va a ser una de las arterias recurrentes. Esta es la arteria recurrente radial, rama de la arteria radial, y aquí nos encontramos con la arteria colateral radial, rama directa de la arteria braquial profunda. Este nervio radial dijimos que se bifurcaba, se dividía en un ramo superficial ya elaborado y en un ramo profundo que es motor. Este ramo profundo también dijimos que recibía el nombre de ramo interóseo posterior y va a atravesar, como allí podemos visualizar, allí y allí, al músculo supinador y lo va a atravesar a través de una arcada que recibe la eponimia de arcada de Froese. Esta es una relación anatómica importante y que puede llegar a ser preguntada, puede ser preguntada. Bien, aquí encontramos nuevamente arteria braquial y hacia medial su ramo terminal de bifurcación interno, que es la arteria cubital o arteria ulnar. Esta arteria cubital se dirige hacia medial y luego sigue un trayecto aproximadamente longilíneo. Pasa profundo a este ojal que vemos aquí, que se corresponde con el ojal del músculo flexor superficial de los dedos. El flexor superficial de los dedos cuenta con dos cabezas, una cabeza húmero cubital y una cabeza radial. A través de esa cabeza va a pasar, por supuesto, hacia posterior la arteria cubital y este nervio, que es el nervio mediano. Este ojal que vemos allí se corresponde con el ojal del músculo pronador redondo. El ojal del músculo pronador redondo permite el paso del nervio mediano, relación anatómica fundamental. Si rebatimos el ojal del músculo pronador redondo, vamos a encontrarnos aquí con el nervio mediano y la arteria cubital o ulnar. La arteria cubital pasa por detrás del nervio mediano, cruzándola en X, y dirigiéndose profundo al músculo flexor cubital del carpo, al músculo cubital anterior, que aquí lo hemos rebatido. Claramente ese despliegue de este músculo flexor cubital del carpo cubital anterior permite la visualización del paquete vascular nervioso cubital, ¿no? Arteria cubital y nervio cubital. Entonces, vemos aquí el paso del nervio mediano. Este es el nervio mediano. Nervio mediano que luego de pasar por el surco bicipital medial se va a dividir en varios ramos. Uno de sus ramos más importantes es el ramo interóseo anterior del nervio mediano. El ramo interóseo anterior del nervio mediano se va a dirigir profundo al músculo pronador cuadrado, que ya lo podemos ver. Este es el ramo interóseo anterior y va a llegar a la cara profunda del músculo pronador redondo para inervarle motoramente. Todo esto es entonces territorio del nervio mediano y superficie del nervio mediano. El nervio mediano se va a ubicar entonces en un canal que no está descrito específicamente en la literatura anatómica, pero que aquí lo podemos ver claramente, que es un canal dispuesto entre los músculos palmar mayor y palmar menor, o por nomenclatura actual, flexor radial del carpo y palmar largo. Por allí claramente vemos el paso y la transición del nervio mediano hacia la región carpiana y luego ingresa, por supuesto, a la región carpiana a través del canal túnel carpiano. Bien, dijimos que esto es arteria cubital, pasando profundo al músculo flexor cubital del carpo, y luego estos son tendones que van a ingresar a través del canal carpiano. Estos son los tendones correspondientes a los músculos flexor superficial de los dedos, a los tendones del músculo flexor superficial de los dedos. Estos son los tendones del músculo flexor cubital, flexor profundo de los dedos. ¿Sí? Los tendones del flexor profundo de los dedos se encuentran inervados por los nervios cubital, en el caso del tercero y el cuarto, y por el nervio, perdón, por el nervio cubital para el caso del cuarto y el quinto, y por el nervio mediano en el caso del tercero y el segundo. Bien, aquí nos encontramos con más ilustraciones extraídas del Atlas de Sobota en diferentes ediciones, como ya mencionamos. Este es un antebrazo derecho, vista anterior en supinación, y este es un antebrazo derecho, vista anterior en pronación. Vemos cómo claramente el radio va a cruzar en X al cúbito. Y aquí visualizamos a los músculos supinadores y músculos pronadores. Esto es,
ramo interóseo posterior del nervio radial atravesando la arcada de Froese del músculo supinador. Y esto es el nervio mediano, pasando entre las dos cabezas, en el ojal que se forma entre las dos cabezas del músculo pronador redondo. Aquí encontramos músculo braquiorradial, antiguamente llamado supinador largo. Este músculo cambió su nombre ya que es tanto supinador como pronador. Es supinador en pronación máxima y pronador en supinación máxima. Por lo tanto, cambió su nombre a braquiorradial ya que va desde la región braquial hasta la apófisis y estiloides del radio. Esta es la aponeurosis bicipital, esto es cuerpo muscular del bíceps y esto es tendón bicipital yendo a insertarse a la tuberosidad bicipital o tuberosidad del radio. Esto es músculo pronador redondo, esto es músculo flexor radial del carpo y esto es músculo palmar largo que llega hasta la aponeurosis palmar superficial o, según algunos libros, también llega hasta la base cara palmar o cara volar o cara anterior del tercer metacarpiano. Con el antebrazo en pronación vemos los mismos elementos nerviosos, esto es ramo interóseo posterior, nervio mediano. Y vemos claramente la transición. Profundo a todas estas estructuras, el músculo justamente más profundo de la región anterior del antebrazo, que es el pronador cuadrado. Bien, aquí nos encontramos con otras ilustraciones también extraídas del Atlas de Sobota. Estas son ilustraciones en donde esto es medial y esto es lateral. Hacia aquí es anterior y hacia allá es posterior. Si ponemos las coordenadas, sería de esta manera. Esto es medial, esto es lateral, esto es anterior y esto es posterior. Es una vista oblicua, una vista anterolateral oblicua. Aquí vemos el vientre muscular de el músculo pronador redondo. Este sería el flexor radial del carpo. Este sería el palmar largo. Y aquí está toda la extensión del músculo flexor cubital del carpo, antiguamente llamado cubital anterior. Por debajo de estos músculos encontraremos al tendón bicipital. Esto es tendón bicipital, vientre muscular del bíceps. Y aquí veríamos al flexor superficial de los dedos. Esto ya es plano superficial. Aquí la vista es exactamente la misma, es exactamente la misma ilustración. Profundo, fíjense allí en el tercio distal, profundo a todos estos tendones, visualizamos al músculo pronador cuadrado. Y esta vista es exactamente igual. Vista antero, sería una vista anteromedial más que anterolateral. Este es tendón bicipital y esto es el músculo braquiorradial. Aquí vemos cuerpo muscular del bíceps. Y este es el epicóndilo medial o epitróclea. Bien, cambiando un poquito las ilustraciones, nos encontramos con algunas otras disecciones. Esta es una vista anterior nuevamente, disecada la región antebraquial, otra vista anterior. Esto ya es una vista posteromedial. Vemos algunos de los músculos del plano posterior superficial y esto también es una vista posteromedial. Si comenzamos trabajando con esta vista, que es la posteromedial, vamos a encontrar algunos músculos del plano posterior, tanto el plano posterior profundo como el plano posterior superficial, porque como se encuentra rebatido este músculo, nos permite ver algunos de los músculos del plano profundo de la región posterior. Desde arriba hacia abajo encontramos al músculo anconio. Allí lo vemos, músculo anconio que se inserta a través de fibras carnosas. Y luego, por debajo, encontraríamos a los músculos extensor común de los dedos, extensor del índice y extensor cubital del carpo, antiguamente llamado cubital posterior. Rebatiendo el extensor común de los dedos y el extensor el, del índice, no, perdón, era el extensor del meñique, nos encontramos aquí con estos elementos. Estos son elementos interóseos posteriores. ¿Sí? Es nervio interóseo posterior o ramo interóseo posterior del nervio radial y arteria interósea posterior, que es una rama de la arteria radial. En el segmento profundo de esta región posterior vamos a encontrar a este músculo que está aquí, que es un músculo anexo al primer dedo. ¿Sí? Este músculo va a ser el músculo extensor largo del pulgar y aquí vemos al extensor corto del pulgar. Músculos anexos a la motilidad del primer dedo. Aquí, región posterior superficial. Anconio, esto será entonces extensor cubital del carpo, extensor de el quinto dedo y extensor común de los dedos. En el segmento profundo vemos músculos anexos al pulgar, los tres músculos anexos al pulgar, el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Bien, nuevamente una vista anterior. Aquí claramente ese canal a través del cual pasa la arteria cubital y el nervio cubital, canal que se limita entre el músculo flexor cubital de el carpo y el músculo
flexor cubital del carpo, y el músculo palmar largo. Perdón, este no es el músculo palmar largo, este es el músculo, este es una de las cabezas del músculo flexor superficial de los dedos, ¿sí? La cabeza para el quinto dedo del flexor superficial de los dedos, aquí la lengüeta tendinosa y allí la delimitación de ese canal a través del cual pasa la arteria cubital. Aquí el canal a través del cual pasa la arteria radial y el ramo interóseo, el ramo sensitivo del nervio radial, profundo del músculo brachiorradial. Por lo tanto, tenemos tres nervios importantísimos en la región antebraquial. Nervio mediano, nervio radial y nervio cubital. Este es el nervio mediano que ingresa a la región antebraquial a través del surco bicipital medial, ¿sí? Es contenido profundo. Va a pasar entre las dos cabezas del músculo pronador redondo. Importantísimo reparo, pregunta de examen. Luego aquí encontramos al nervio radial que pasa por el surco bicipital lateral e ingresa a la región antebraquial. Este nervio, en el surco bicipital lateral, se bifurca en sus dos ramos terminales. El ramo interóseo posterior que penetra el músculo supinador a través de la arcada de Froese y su ramo sensitivo superficial que va a caminar junto con la arteria radial profunda al músculo brachiorradial. Por último tenemos al nervio cubital o nervio ulnar, nervio cubital que ingresa a la región antebraquial yendo desde posterior hacia anterior. Primero es posterior en la región braquial, fíjense que ahí vemos el tabique intermuscular. Ese tabique intermuscular compartimentaliza la región anterior del brazo y la región posterior del brazo. Este nervio cubital que ingresa a través del canal epitrócleo lecraniano o surco para el nervio cubital y luego se hace anterior. Al hacerse anterior sigue a el músculo flexor cubital del carpo. En esta transición, el nervio cubital va a pasar profundo a el músculo flexor cubital del carpo o músculo cubital anterior antiguamente denominado. Bien, aquí nos encontramos nuevamente estructuras neurovasculares. Estas ilustraciones no las habíamos visualizado. Esto es medial, esto es lateral, superior e inferior. Esto será nervio mediano, esto será arteria braquial, arteria radial, arteria cubital. Esto es, como ya dijimos, nervio mediano y luego arterias, ¿sí? Esta es la arteria recurrente cubital anterior. Arteria recurrente cubital anterior ya no anastomosarse con la arteria colateral cubital inferior. Nuevamente, una vista posterolateral. En esta vista posterolateral vemos al nervio cubital pasando por el canal epitrócleo o lecraniano o surco para el nervio cubital. Allí pasa junto a esta arteria, que es la arteria recurrente cubital posterior, en conjunto con la arteria colateral cubital superior. Pasa aquí el nervio cubital, perdón, y luego va a llegar profundo al músculo flexor cubital del carpo. Y aquí vemos estructuras del drenaje venoso superficial. Esta es una ilustración en donde lo que se ha extraído es piel y tejido celuloadiposo subcutáneo. De inmediato nos encontramos con esto, que son estructuras eh, de la región superficial, no son estructuras subcutáneas, directamente bien superficiales. Este es el ramo cutáneo lateral o nervio cutáneo lateral del antebrazo, ramo del nervio músculo cutáneo, un nervio sensitivo. Y estas serán venas de drenaje venoso, ¿sí? Esta es la vena cefálica del antebrazo o cefálica antebraquial y aquí recibe un afluente procedente de la vena metacarpiana dorsal, ¿sí? Esas dos afluentes junto con la vena del primer dedo, vena del pulgar, van a configurar a la vena cefálica del antebrazo. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en las siguientes clases. Saludos.